Buenas noches, Laila Tov, que el Eloah de Abraham, Yisai, Jacob, nos bendiga a todo Am Israel y a los justos de las naciones, que abrazamos el pacto del pueblo de Israel. Bien, pues estamos hoy en una clase más de nuestra serie de estudio verso por verso. Hoy nos corresponde el libro de Efesios, la carta de Shaul de Tarso a los Efesos, y hoy nos toca el capítulo 2. Así que bendito sea nuestro Padre Celestial que nos permite estudiar su Dabar y poder tener el Brit Hadashah como un testimonio fehaciente de la enseñanza de nuestro Maestro de Justicia y sus Talmidim, sus Shaliachim. Bien, pues bendito seas Adonai Elohim Sebaot por permitirnos estar en este momento de celebración. Barujú Baruch Shemo. Y con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Padre Celestial, con el permiso de nuestro Maestro de Justicia, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah demet v'chareo lanatan betochenu Baruch atah Adonai Baruchu Baruch Shemo Noten HaTorah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has dado una Torah de verdad. Bendito eres tú y bendito es tu nombre. Amén. Ve amén. Bien, estamos en el capítulo 2 del libro de Efesios y vamos rápido porque tenemos mucha información aquí y estamos usando la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, pero vamos a estarla comparando con la versión tradicional, la que tengan. En este caso vamos a usar Reina Valera. Em, Tenemos la versión textual hebraica del Nuevo Testamento donde se corrigen muchas ideas de pensamiento hebraico, porque recuerden que al final Shaul de Tarso es judío y está trayendo ese pensamiento de cultura y contexto y enseñanza judía a los gentiles. ¿Ok? Em, Tiene que hacer toda una em, traslación. Tiene que hacer toda una movida de conceptos desde el ámbito judío y llevarlo a los gentiles para que conozcan perfectamente bien el plan de redención. Entonces, usamos la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, una versión más corregida, con mayor pensamiento hebraico y en base a contexto del primer siglo de los creyentes. Pero también podemos compararla con la versión que comúnmente se usa, que es Reina Valera, y esto también para demostrar a nuestros hermanos cristianos que la Dabar del Eterno, no podemos dar excusas, es que yo no sabía, es que las traducciones, sí, sí, ciertamente algunas traducciones en algunos versos están mal traducidos, en la mayoría, por toda la experiencia que tenemos en cuanto al estudio, en la gran mayoría es en esencia lo mismo. Así que no podríamos tener una objeción de decir, es que la mala traducción que yo leía es la culpable de que no encontraba la verdad. No, claro que no, porque aún en esta versión Reina Valera podemos demostrar todo lo que conocemos en las raíces hebreas del cristianismo. Así que vamos pues capítulo 2 de Efesos y después de haber dado una salutación y una pequeña introducción a los Efesos, continúa su narrativa Shaul de Tarsos, su exégesis y declara, verso 1, 2:1, y él, o sea, Mashiach, y él, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entonces aquí ahora Shaul de Tarso está recordando la condición en la cual se encontraba los gentiles, en este caso Efesos, antes de que los Shaliachim y en específico Shaul de Tarso enseñara acerca de la salvación, del camino de redención en el pueblo de Israel por medio de los méritos, la aquedad, la atadura, la muerte y resurrección de Yeshua de Nazaret. Entonces, antes de eso, pues estábamos todos los gentiles muertos en nuestros delitos y pecados, porque recuerda que la transgresión de la Torá es pecado. No obedecer a la Torá, a los mandamientos de Dios, es pecado, como lo recordaría en el libro de Johanán, en Primera de Juan, el Shaliach, quien transgrede la ley, peca. O al contrario, en otras palabras, ¿quién peca? El que transgrede la ley del Eterno. Bien, entonces, estábamos ahí.
transgrediendo los mandamientos y por lo tanto en una condición espiritual de muerte, separación. Es una separación entre la luz, la vida, la santidad que representa Hashem y la muerte, ¿ok? Y él, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en una instancia, ciertamente, Hasatán, el adversario, el enemigo, pues ciertamente es un factor importante para que el hombre peque y se vuelva impuro y ande en tinieblas en toda su condición espiritual de cuerpo, alma y espíritu. Pero obvio que no es el único. También, como decimos coloquialmente nosotros, uno flojito y cooperando. Así que no le echamos toda la culpa a Hasatán, pero es un factor muy importante, ciertamente. Así que por eso ahora Shaul de Tarso lo va a mencionar como un factor importante, en los cuales, verso 2, anduviste en otro tiempo esos pecados y delitos, siguiendo la corriente del mundo, todo lo que hace la humanidad, conforme, porque recuerden que Hasatán es el Dios de este siglo, y como Dios de este siglo tiene toda potestad sobre este mundo, le fue dada desde Adán esa potestad, la cual le recordaría a nuestro Maestro de Justicia cuando estaba en la tierra, y se acordarán que después de su ayuno de nuestro Maestro, 40 días y 40 noches, vino Hasatán y lo tentó. Y en una de las cosas que tocó Hasatán fue que él tenía toda la potestad de los reinos de las naciones. Y él diría, y yo la doy, dice Hasatán, a quien yo quiero. Y se la ofreció a Yeshua. En ese momento no tenía la potestad Yeshua de todas las naciones. En ese momento todavía le faltaba cumplir su abodá hasta muerte y resurrección para poder tener toda esa autoridad. Por lo tanto, Hasatán se quiere adelantar y le ofrece, pues mira, hasta cierto punto, si podríamos parafrasearlo, no es necesario que sufras todo lo que vas a sufrir, yo te puedo dar ahorita ya la potestad de todas estas naciones, si te postras a mí y me adoras, ¿ok? Y bueno, sabemos la respuesta de nuestro Maestro de Justicia, escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Bueno, entonces, ahí entendemos el por qué es el dueño de la autoridad en este mundo y por eso se le llama a Hasatán, uno de sus títulos, el Dios de este siglo. Y que en el verso 2 nos está diciendo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, recuerda, solo hay dos caminos, solo hay dos lugares. O se está con Hashem y su Mesías, o se está con Hasatán y sus demonios. No hay lugares intermedios. No hay puntos intermedios en las cuestiones de fe, en las cuestiones de salvación. No hay lugares intermedios. O se está con Mashiach y el Padre, o se está con Hasatán y sus demonios. Así que en este caso, si no éramos de Mashiach y no seguíamos a la Torá y no creíamos en la redención, pues inmediatamente sabemos de quién éramos, pues del enemigo. Y pues ahora hacemos toda una introspección donde a todos aquellos que no siguen la verdad, ¿de qué lado están? Y la respuesta tú la sabes. Y no debes de buscar mucho, ni debes de buscar puntos medios. Si no siguen a la verdad, esto es a Yeshua, la Torá y al Padre Eterno, si no siguen a eso, simplemente están del otro lado. ¿Ok? No hay vuelta. Seguimos y entonces dice el verso 3. Así que les recuerda su condición, recuerda de dónde estaban. Y verso 3 dice, esos en el mundo que andábamos en desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y ahí Shaul de Tarso se está incluyendo, fíjate qué interesante, porque Shaul de Tarso, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, él hubiera podido decir, no, yo estoy libre, soy santo, pero él reconoció que aunque buscaba celosamente servir al Padre, lo estaba haciendo incorrectamente, inclusive cayó en asesinato. Sí, en específico podríamos mencionar y recordar una mancha en el historial de Shaul de Tarso, la muerte de Esteban.
Esteban murió bajo la autoridad o el permiso o la supervisión de Shaul de Tarso. Entonces, imagínate, se engloba aquí Shaul, por decir solo un detalle, se engloba y dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ya el tiempo pasó, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que esta expresión de la carne, seguíamos los deseos de la carne, es lo que comúnmente se dice en el contexto judío como el Yetzer Hara, la mala inclinación. ¿Sí? La mala inclinación que se puede traducir en un contexto gentil, la carne, ¿sí? Entonces cuando decimos, esa persona no está obedeciendo, es mala, es impaciente, es iracunda, es lasciviosa, engaña, etcétera, etcétera, roba y demás, es que solamente sigue la carne, se deja dominar por la carne. Bueno, el Yetzer Hara, la mala inclinación. Y aquí hacemos rápidamente un paréntesis para recordar que lo que es la carne o la mala inclinación estamos inclinados a pecar, esa es la mala inclinación. ¿Por qué mala inclinación? Porque el hombre tiende a pecar. Nace, va creciendo y tiene una tendencia a pecar, ¿sí? Entonces, aquí cabe recordar que el Yetzer Hara o la mala inclinación es algo que ya se tiene desde Adán y que se va pasando de generación a generación. ¿Qué se tiene? La mala inclinación, que somos más dados a pecar, ¿sí? Se fue perdiendo la santidad conforme pasaron las generaciones, se fue perdiendo la santidad y se fue yendo o inclinando la humanidad más a pecar como una manera más fácil. Ojo que una cosa es tener la mala inclinación, todos nacemos con la mala inclinación, tendemos a pecar, a heredamos pecado. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? No se hereda el pecado. No hay ninguna escritura, no hay ningún concepto, no hay ninguna enseñanza, ni en la Torá, ni en los profetas, ni en el Brit Hadashah, que diga que el hombre herede el pecado. ¿Sí? Antes bien, como está escrito, el hombre que pecare, ese morirá. Y el hombre no heredará el pecado de los padres. ¿Ok? Como hay un refrán que se menciona en los profetas, que se decía antes que sí se pensaba que se heredaba el pecado, que era los padres comieron las pasas y los hijos heredaron la dentera. Esto es, los padres pecaron, comieron las pasas, y a los hijos, consecuencia o herencia, le salieron picados los dientes, ¿ok? Ese era un refrán que se tenía. Y justamente el profeta, si mal no recuerdo, Ezequiel, viene a recordarles que ese refrán es incorrecto. El hombre que pecare, ese morirá. No pagará el hijo por el padre, ni el padre por el hijo. El hombre que cometiere pecado, ese morirá. Entonces, viene en el en el siglo V, siglo IV, en el año 500, aproximadamente en el año 500 de nuestra era, viene un personaje conocido como Agustín, que ya después la Iglesia Católica lo beatifica y le ponen San Agustín. Lo pueden buscar en Wikipedia o en Google como San Agustín de Hipona. San Agustín, su aporte a la doctrina cristiana fue, como veía que ya muchos cristianos creyentes no querían bautizarse, entonces comenzó a infundir un miedo. Qué raro, ¿verdad? Que la iglesia siempre trabaje así. Y él pensó, no se quieren bautizar, ¿cómo hago que se bauticen? Ah, ya sé. Entonces comenzó a enseñar. El pecado que heredamos de nuestros padres se tiene que limpiar. Tú naces con un pecado de tus padres, así que como naces en pecado, tienes que bautizarte, ¿ok? Y entonces ahí empezó la idea del bautizo principalmente para todos, para que se quitara la herencia del pecado. Pasan siglos y entonces la Iglesia Católica quiere separarse un poco del mundo judío, porque el mundo judío bautiza solo adultos,
Todos los que tienen conciencia de pecado se bautizan, pero el mundo católico se quiere separar para no verse judío y comienza entonces el bautizo de bebés. Ah, pues si todos nacemos con un pecado original, entonces pues desde bebés hay que quitarle los cuernos, hay que quitarles ese pecado. Y entonces hasta el día de hoy el por qué la Iglesia Católica bautiza bebés, donde en la Escritura ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento vemos ejemplos así, pues es por la doctrina que comenzó con San Agustín de Hipona. Entonces, el pecado no se hereda. Lo que se hereda es la mala inclinación y inclusive podríamos decir lo que se hereda es la consecuencia del pecado. Esto lo explicamos rápidamente de esta siguiente manera. Hay un padre que es borracho, dado al vino, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Si llega a trabajar uno o medio día, lo que llega a ganar inmediatamente al licor. Obvio, deja sin comer, deja sin pagar la casa o la renta, la luz, la comida de la familia, de su esposa y sus hijos. ¿Cómo van a estar viviendo sus hijos en pobreza? Pobreza, pobreza, pobreza. Muere el padre por sus pecados y sus hijos cómo crecen en pobreza. eh, los hijos no van a heredar la borrachera, el pecado de su padre. Lo que van a heredar va a ser la consecuencia de ese pecado. ¿Cuál es la consecuencia de ese pecado? Estar en pobreza, porque su padre no se, este, ¿cómo se dice? No se, aplicó, su padre no se disciplinó y no trajo lo suficiente para su casa, entonces lo que hereda es la pobreza. Si vemos la diferencia, no heredan el pecado, heredan las consecuencias, eso sí se puede llegar a. Entonces, esto es lo que se puede explicar cuando el Eterno menciona en la Escritura, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí no está diciendo yo visito el pecado heredado, no. Está diciendo yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, que es justamente lo que estamos explicando. Una persona es idólatra y hace pactos y consagraciones con los demonios, los ídolos, como dice, yo no lo digo, lo dice Pablo, Shaul de Tarso, que detrás de un ídolo hay demonios, así que esas consecuencias de esos pactos van a seguir a las siguientes generaciones hasta que se rompan. Y por lo tanto vienen las maldiciones generacionales de idolatría. La idolatría trae pobreza y trae, va casi pegada con brujería, hechicería y va casi pegada con casi todos los pecados, adulterios y demás cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que se va viendo de generación tras generación. Bien, entonces, en otro tiempo vivíamos así, dice Shaul de Tarso, pero ya no más. Porque seguíamos la mala inclinación, nuestra carne, ¿ok? El Yetzer hará, pero ya no. Ahora, verso 4. Pero Elohim, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, pero Elohim, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ese verso subraya lo que se debería de ser digno de un cuadro, este, misericordia y un gran amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Si no fuera por la misericordia y el amor que el Eterno tiene, principalmente para su pueblo, Israel, y para la humanidad, que realmente ninguno sería salvo. Ahí también hay un verso en Jeremías 31:3. Vamos a Jeremías 31, Jeremías 31:3. Búsquenlo, por favor, Jeremías 31. Dice Shaul de Tarso, y por medio de la misericordia y de ese gran amor con que nos amó, el contexto está diciendo estábamos mal, estamos en tinieblas, en muerte, pero ahora gracias a su misericordia y su amor, ahí va el contexto, pero verán lo que dice Jeremías 31, vamos a leer desde el 1, 31:1, dice, en aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo.
Así ha dicho el Eterno, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo, ¿sí? En el primer contexto está relatando la salida de Egipto. Salió de espada, se libró de espada, venían los egipcios tras de ellos para matarlo y se fueron al desierto y se escaparon al desierto. En una siguiente interpretación, un remesh, encontramos que es el pueblo de Israel en el tiempo de la división del reino, que huye de la espada del imperio asirio o de los babilonios y se va al desierto, a las naciones. Y en un tercer nivel Masot es su pueblo que está entre las naciones, que ha vivido salvándose de los hombres malos, perversos que buscan su vida, como en el tiempo de la Edad Media, la llamada Santa Inquisición, el Holocausto nazis, la persecución de los sarracenos, la persecución de los bizantinos, etcétera, etcétera, y salió y se fue a las naciones y se escapó. Entonces hay diferentes niveles, diferentes aplicaciones. La idea es que por misericordia este pueblo se salvó. Verso 2. Así ha dicho el Eterno, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. 3. Hashem se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Sí? Con amor eterno, y ya esa palabra ya está profundísima. ¿Qué es eterno? Que no tiene principio, no tiene fin, en específico no tiene fin, no hay límite. Con amor sin límite te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Ahora, para poder entender un poquito más qué tiene que ver la misericordia, el amor y la salvación que está aquí mencionada, explícita, implícita, perdón, vamos a ver, ah, ¿qué es, qué es la diferencia entre gracia y misericordia? Parecen iguales, pero son diferentes. ¿Qué es gracia y misericordia? Porque Shaul de Tarso va a estar constantemente, no solamente en la carta de los Efesos, sino en la mayoría de sus cartas a los gentiles, va a hablar acerca y usando estos dos términos, gracia y misericordia, vejeset y rahamín, ¿sí? Vejeset, gracia, rahamín, misericordia. Son dos palabras que parecen lo mismo, pero significan diferentes cosas. Vejeset, en este caso, gracia significa eh, que el Eterno, la gracia de Dios, es darnos lo que no merecemos. ¿Sí? ¿Qué es la gracia de Dios? Es darnos lo que no merecemos. ¿Sí? Es darnos lo que no merecemos. ¿Qué es misericordia? No darnos lo que sí merecemos. ¿Ven cómo es diferente? Vuelvo a repetir. ¿Qué es gracia? Darnos lo que no merecemos. Y ahí vamos a una aplicación. ¿Qué no merecemos? La salvación. ¿Qué no merecemos? La salvación. Muchas cosas, ¿no? Pero en específico yo creo que el punto esencial, salvación. ¿Qué no merecemos? La salvación. ¿Qué es gracia? Darnos la salvación. Porque no la merecemos, ¿ok? Pero Él nos la da. Por gracia. Porque nos la merecemos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es misericordia? No darnos lo que nos merecemos. ¿Y qué nos merecemos? Pues por pecadores nos merecemos la muerte, ¿cierto o no? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos merecemos? La muerte. Así que, ¿qué es misericordia? No nos da la muerte, sino nos da lo que no merecemos. Gracia, la vida. ¿Ok? Entonces, cuando estamos orando, puedes hacer una gran diferencia en tus oraciones. Cuando estamos intercediendo por alguien, ejemplo, está enfermo, tiene algún problema muy grave. Entonces ya puedes usar más correctamente estos términos. Y si estás pidiendo porque el Eterno le dé salud a un pecador,
le dé salud a alguien que merecía morir, le dice, Señor, derrama tu gracia sobre él, ¿sí? Dale lo que no se merece. Esto es la salvación. Recuerden que la palabra salvación está la expresión de la raíz hebrea Yeshuat, que significa estos tres verbos: salvación, libertad y sanidad. Así que cuando tú dices, Señor, dale Yeshuat, Señor, dale la salvación, dale la sanidad, y tú lo estás sabiendo que no merece. Y ya después dices, y extiende tu misericordia y no dejes que muera. Esto es, no le des lo que merece, porque él merece la muerte, por pecador, ¿sí? Igual como nosotros estábamos. Ok, entonces somos un poquito más correctos, directos en estos términos. Bueno, entonces dice Shaul de Tarso que Él nos ha dado cuatro por pero Dios que es rico en misericordia, en Rajamín, en no darnos lo que nos merecemos, por su gran amor con que nos amó. Y viene Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Ok? Entonces, Shaul de Tarso está apelando a esa misericordia infinita, Rajamín infinita que el Eterno tiene. Verso 5: aún, y aquí viene ya, entendemos el contexto, aún estando nosotros muertos en pecados y nos merecíamos la muerte, extendió su rajamín, no nos dio lo que merecíamos. Aún estando nosotros muertos en pecados, os dio vida, y ahí ya viene la gracia, ¿sí? Nos da la vida, por gracia nos da la vida, por medio de quién o en base a quién nos dio vida en Mashiach. Así como nosotros, pues, cuando dice así como nosotros, está hablando un judío y dice, a ustedes les dio vida, gentiles, así como a nosotros, judíos, así como a nosotros. Pues por gracia, algo que no merecíamos, recibiste la salvación. ¿Ok? 6. Y juntamente con él, Yeshua, el que resucitó, y juntamente con él, con Yeshua, nos resucitó. Aquí ya está hablando y englobando a todos los gentiles. Previamente está hablando de judíos y gentiles, y ahora habla de Yeshua, que él ya resucitó, pero aquí ya está hablando como si ya se hubiera cumplido la resurrección en todos, ¿sí? O sea, la fe de Shaul de Tarso es tan grande que ya da por hecho que tú y yo, creyentes en Yeshua, seguidores, observantes, amadores, fieles a Yeshua y a nuestro Padre Celestial, vamos a resucitar, ¿sí? Ya lo está dando por hecho. Y él ya lo vislumbró, ¿ok? Entonces dice, y verso 6: y juntamente con él, con Yeshua, no dice nos va, sino dice ya, nos resucitó, ya se hizo. Para Shaul de Tarso, su fe está en ya lo hizo, porque sus promesas son fieles y él siempre las cumple. Ya nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los mundos celestiales. ¿Sí? Él ya se vislumbró, aunque estaba en ese momento con vida, él ya dijo, ya estamos allá por fe, en los mundos celestiales. Ahora, esto es muy interesante porque Shaul de Tarso, yo creo que tal vez lo quería expresar, pero no le daba tiempo, tal vez la tinta le faltaba, no sé, el papiro le faltaba. La idea que aquí cuando dice, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales, dio una pequeña, muy pequeña idea de lo que llegó a ver, de lo que llegó a ver. ¿Qué llegó a ver? Vamos a Segunda de Corintios 12, perdón, Segunda de Corintios 12. En Segunda de Corintios, a los Corintios, Shaul de Tarso va a expresarles otro poquito más. De hecho, no hay mucho de lo que haya expresado. em, Se lo guardó un poco, porque a veces esas cosas son difíciles de expresar. Primera de Corintios, capítulo 12, perdón, segunda de Corintios, capítulo 12. Vean cómo dice aquí Shaul de Tarso de sí mismo. Vamos a el 12, leyendo desde el primero. Dice 12:1 de Segunda de Corintios, ciertamente no me conviene gloriarme. Esto es,
yo sé que no es bueno jactarme, ¿sí? Estar hablando de mí, de mis logros y demás, es la idea. Ciertamente no me conviene, no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, ¿ok? Realmente Shaul de Tarso tuvo muchas revelaciones, tan solo se entiende que Shaul de Tarso aprendió lo que conocía de la revelación de Yeshua de Nazaret, no por los apóstoles, sino por el propio Mashiach. ¿Sí? Entonces, eso está profundo, eso está bello y hermoso para Shaul de Tarso. Lo dice en sus cartas y en el libro de Hechos. Shaul de Tarso dice, nada nuevo me enseñaron los apóstoles del Señor. O sea, no aprendí, con ellos no aprendí lo que hoy yo sé de la exégesis de la interpretación del conocimiento de Yeshua de Nazaret. Él mismo me lo dio a mí. Lo estoy parafraseando. Bueno, entonces, si ciertamente tuvo muchas revelaciones Shaul de Tarso, en muy pocas y contadas si lo queremos decir de una manera para que lo entendamos, las presume en muy pocas ocasiones. Y esta es una de ellas. Y entonces dice, bueno, no me conviene andar presumiendo, pero en esta ocasión voy a decir un poquito, dice Shaul. Em, Verso 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Les voy a decir un poquito, dijo, conozco a un hombre en Mashiach que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, aquí viene algo muy profundo, ¿sí? Eh, Shaul de Tarso dice, conozco a un hombre, va a hablar está hablando de él, ¿sale? Pero lo está diciendo de tal manera que no se jacte tanto él, ¿sale? Conozco un hombre. Si en cuerpo no lo sé, o sea, vivo no lo sé, si estaba vivo no lo sé, si fuera del cuerpo, conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, o sea, vivo o muerto no lo sé, si estaba vivo o muerto, pero fue tomado y llevado al tercer cielo. Lo decimos en nuestras palabras, Shaul de Tarso fue llevado al tercer cielo. Verso que sigue, 3. Y conozco al tal hombre, sigue hablando de él, obvio. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, si vivo o muerto, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, ¿dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Vio y oyó tantas cosas extraordinarias que yo creo que la palabra extraordinario se queda sumamente corto en tratar de expresar lo que él oyó en el paraíso. Ahora vamos a sacar cuentas. ¿Por qué está diciendo esto Shaul de Tarso? Porque recuerden que en varias ocasiones lo apedrearon y en una de ellas lo daban por muerto. Ahí está la clave. Realmente sí murió y fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y vio y escuchó cosas que ya no pudo repetir, expresar y tal vez entender. ¿Sí? Entonces, en esto se está gloriando Shaul de Tarso y les está explicando a los corintios que eh, si vivo no lo sabe, si muerto no lo sabe, la cosa es que subió al tercer cielo, al paraíso, y escuchó y vio cosas, ¿sí? Entonces, ah, una conclusión tenemos que podríamos decir es, en base a este pasaje, que el paraíso muy probablemente se encuentra en el tercer cielo, en base a este pasaje, ¿ok? Y se entiende que haya ido Shaul de Tarso porque en una de ellas podemos entender que lo mataron, pero el Eterno lo trajo de nuevo porque no era su tiempo, ¿sí? Porque recuerden que lo apedrearon en 3 ocasiones. Bien, entonces nos regresamos a Efesios y hacemos la conjetura. Y dice, desde el 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los muros celestiales para mostrar, sí, nos hizo sentar en los muros celestiales. O sea, él ya había vislumbrado, ya había visto, ya había tenido un pequeño adelanto, pero muy pequeño adelanto de lo que le esperaba
en el mundo por venir, en lo espiritual. Y ahora está tratando de expresárselos a los efesios. Miren, hermanos, nosotros vivíamos re mal, vivíamos en tinieblas, vivíamos en la maldad, vivíamos en la oscuridad y en la muerte absoluta, hasta que le plació extender su misericordia y su bondad, su gracia sobre nosotros, y nos resucitó por medio de Yeshua, y ahora nos va a hacer reinar junto con él. Yo creo que Shaul de Tarso tenía tantas cosas que decir, tanto ahí adentro, que pues solamente pudo con palabras terrenales expresar estas cosas, los efesos. Él quería transmitir su fe, esa fe tan tremenda, la quería transmitir a los hermanos de Efeso, pero sabemos que la fe es personal. La fe es personal, nadie la puede desarrollar más que uno mismo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Y entonces dice, verso 7. ¿Para qué nos permite todo esto tan extraordinario? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Mashiach Yeshua. Volvemos a repetir el 7, porque como es típico de Shaul de Tarso, con esas palabras tan elocuentes, dice, para mostrar en los siglos venideros, para que las siguientes generaciones vean las abundantes riquezas, las grandes maravillas y beneficios y bendiciones de que el Eterno nos da lo que no nos merecemos. Las revelaciones, la salvación, la libertad, la sanidad, de su gracia, por su bondad, en su bondad, para con y por medio, o sea, esto se logra por medio de quién? De Yeshua de Nazaret, por lo medio de Mashiach Yeshua. ¿Sí? Entonces, realmente los beneficiados de tener la inmensa grandeza de expresión de su gracia y su misericordia en las diferentes generaciones solo son para los creyentes en Yeshua de Nazaret. Así que ser netzarita no es cualquier cosa, es un inmenso privilegio, una inmensa bendición. Ni el cabalista más grande de los siglos antes y actuales podría siquiera gustar lo que un netzarita puede llegar a observar, ver, escuchar y tener por voluntad y gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial. Realmente, si lo podemos ver así, el, la Kabbalah, que es el punto de místico más profundo del judaísmo, está buscando entrar por otra puerta hacia lo espiritual del Eterno, ¿sí? Realmente esa manera de buscar al Eterno y llegar a esos niveles espirituales de revelación, Kabbalah, es entrar por otra puerta. Y sabemos lo que dijo nuestro maestro de justicia: yo soy la puerta. El que por mí entrare, encontrará pastos y hallará. El que por mí no entra, ladrón y salteador es. El que entra por otro lado, ladrón y salteador es. Así que realmente buscar al Eterno y sus revelaciones solamente a través de Yeshua de Nazaret, no por medio de ninguna combinación de letras, invocación de expresiones, etcétera, etcétera, que muestran los sabios místicos del Zohar, la Kabbalah, etcétera. Entonces, cuán dichosos somos los netzaritas de tener el privilegio de poder gustar estas cosas. Ahora, continúa diciendo, 8, porque por gracia, y ya viene este gran verso que todo mundo debemos de haber conocido, porque por gracia, ¿qué es gracia? A ver, repítanme, ¿qué es gracia? Que nos dé lo que no merecemos. Porque por gracia, no nos lo merecíamos, os aseguró vuestra parte en el mundo por venir. Y es aquí donde les digo, tenemos que hacer una comparativa con la otra versión. Vámonos a Efesios en la otra versión y dice el verso 2, 8 en esta versión, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese verso, pues todo el mundo lo conocíamos. Ahora, en un contexto hebreo, se diría, porque por gracia os se aseguró vuestra parte en el mundo por venir. Sois salvos, esa es la idea, ¿sí?
algo que no merecemos, a través de la fe obediente. Y esto, tener la salvación, inclusive la fe, no de vosotros, sino es una habilidad gratuita dada por Dios, un regalo de Dios, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Verso 9. Esto de la salvación. Recuerda que está hablando de la salvación. Esto no basado, 9, en obras legalistas para que nadie se gloríe. Ahora vámonos a comparar con la otro verso que dice el 9. ¿Cómo se lee el 9 en la otra versión? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Esa expresión de no por obras para que nadie se gloríe en la versión Reina Valera nos deja mucho la idea, nos deja limitada la idea. Y ese ha sido uno de los versos, uno de los versos más mal interpretados por el cristianismo. Es que mira, la ley de Moisés ya no. A ver, ¿qué dice Efesios 2:8, 2:9, perdón? ¿Qué dice Efesios 2:9? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Ya ves? No es por la ley de Moisés. Bueno, esa es la interpretación que enseñan en los seminarios, en la escatología, en la interpretación, en la hermenéutica cristiana bíblica. Pero bueno, esto es lo bonito y lo interesante de ir viendo las versiones. La versión del contexto textual de hebraica ya la pone completamente correcta la idea. Leemos versión textual hebraica, verso 9 dice, no basado por obras legalistas, ¿sí? Ah, no, ahí ya tu versión está siendo, ¿cómo? Está siendo manipulada, tendenciosa, porque le ponen legalistas. Espérame tantito. Te recomiendo que te escuches y veas todo nuestro estudio de Gálatas. Porque ahí en Gálatas dejamos bien clarito qué significa obras, ¿sí? Las obras de la ley. Ahí dejamos bien clarito que una cosa es guardar la ley y otra cosa son las obras de la ley. Cuando hablamos de las obras de la ley, estamos hablando de las Maseja Torá. ¿Qué son las Maseja Torá, obras de la ley? Son los mandamientos de hombres que han sido impuestos sobre los hombres como si fueran mandamientos de Dios, pero que en su mayoría de las veces solo traen cargas pesadas sobre los hombros de los creyentes o del pueblo, ¿sí? Entonces, por eso es que la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, en el verso 9 ya es más clarita y dice, son obras legalistas, ¿sale? Son obras legalistas. No está hablando de la ley de Moisés, está hablando de los legalismos, de las interpretaciones rabínicas, de las alajot rabínicas, de los Geneserot y Takanot rabínicos, del yugo pesado de la línea rabínica, farisea, etcétera. ¿Sale? Así que recuerda el verso anterior, 8. Porque por gracia se os aseguró vuestra parte en el mundo por venir. Recuerda que es gracia. Algo que no merecemos, nos lo dan. Algo que no podríamos pagar por ello, nos lo dan. Tema salvación. Así que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Así que somos salvos no por algo que hagamos, sino es un regalo del Eterno. Nos da lo que no merecemos. Por eso está yuxtapuesto al siguiente verso que dice no por obras. Pero ¿cuáles obras? Las Maseja Torah, las obras legalistas, los mandamientos de hombres, ¿sí? Entonces va perfecto. Aquí Shaul de Tarso está explicando porque recuerden que en el contexto de Efesos, muchos falsos hermanos de la línea farisea, después de que Shaul de Tarso visitaba las comunidades, iban tras de él visitando las comunidades, estos falsos hermanos farisaicos, y les empezaban a torcer las enseñanzas y los comenzaban a enyugar en todas las doctrinas de los fariseos y de los rabinos y de los jajamín de la época, ¿sale? Entonces, Shaul de Tarso está tratando de vacunar constantemente porque él sabe que detrás de él los van a visitar estos personajes. Seguimos entonces y dice,
Así que no por obras para que nadie se gloríe implica no por obras legalistas para que nadie ande jactándose como se jacta el mundo rabínico, que piensa que por sus grandes oraciones largas, por sus filacterías, por estar de pie en las esquinas orando, creen que van a hallar salvación o justificación. ¿Ok? Verso 9. 10. Porque somos, porque al fin y al cabo, porque somos hechura suya. Todos fuimos creados por Dios, creados en Mashiach, Yeshua. ¿Para qué? Para buenas obras. La esencia es nacer de nuevo. La esencia es nacer de nuevo en Yeshua, porque está escrito, nadie podrá ver el reino de los cielos, salvación, si no nace de nuevo. Así que al nacer de nuevo, se tiene que ir el Yetzer Hará, la mala inclinación, y ahora se tiene que ir al otro lado, a la buena inclinación, por decir algo, ¿sí? Y ahora somos hechura suya, nacidos de nuevo. ¿Quién nos hace nacer de nuevo? ¿Quién nos puede hacer nacer de nuevo? Yeshua de Nazaret. ¿Para qué nacemos de nuevo? Para buenas obras, para vivir los mandamientos del Eterno. Lo que sí está aprobado que es bueno. ¿Y qué es bueno? Los mandamientos del Eterno, que, como está descrito y narrado en el libro de Devarim, Vayikra y demás, estos mandamientos que yo pongo delante de ti son vida. He aquí, yo pongo estos mandamientos, pongo delante de ti la vida y la muerte. Vida si guarda los mandamientos, muerte si no quiere los mandamientos. Y aconseja al narrador, yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que guardar los mandamientos del Eterno, siempre van a traer vida. Y entonces, vamos haciendo la unión, Shaul de Tarso dice, somos salvos no por algo que nosotros pudiéramos hacer, es un gran don del Eterno, por gracia, y ¿para qué? Para que nazcamos de nuevo en Yeshua de Nazaret. ¿Para qué hay que nacer de nuevo? Para hacer buenas obras. Porque en nuestra vida pasada nos gustaba andar en las tinieblas y ahora tenemos que hacer la diferencia y andar en luz, andar en las buenas obras, andar en los mandamientos de vida, guardando esos mandamientos, que en esencia es amar al prójimo como a ti mismo. Seguimos y dice entonces, verso verso, para que, final del 10 buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles biológicamente, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. ¿Sí? Vamos a decirlo en otras palabras, volvemos a leer y lo decimos en otras palabras. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles biológicamente erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Bien, vamos a retomar una expresión que diría David Amelech, que se tenía mucho en el mundo pueblo de Israel y posteriormente en el mundo judío, cuando David Amelech escucha de Goliat, de su reto y de cómo se burlaba Goliat del pueblo de Israel y de nuestro Dios. David Amelech se molestó muchísimo y dijo una expresión así como, ¿y quién es ese incircunciso que osa retar a las huestes del Dios viviente? Decirle incircunciso era una expresión peyorativa, una expresión de menosprecio, una expresión de repudio, porque recuerden que todos los hebreos circuncidados. Así que decir ese incircunciso o incircunciso es una expresión peyorativa de menosprecio, ¿sí? Entonces, eso se fue dando siempre en este sentido.
llegamos al tiempo de Shaul de Tarso y los propios judíos, sobre todo los muy religiosos, los fariseos, escribas y demás, veían a un gentil y una manera de referirse, en vez de decir, ese gentil, le decían ese incircunciso. Pero una vez más, con la idea y el pensamiento de menosprecio, de sobajar, de excluir, de impuro y yo santo, ¿ok? Entendemos la idea. Entonces, dice Shaul de Tarso, recuerden, Efesos, por mucho tiempo ustedes, los judíos, mis hermanos, los judíos, los llamaban incircuncisos, o sea, los menospreciaban, los ponían en otra categoría, de no son pueblo, ¿ok? Esa es la idea. Verso 12. En aquel tiempo, cuando erais sobajados por el pueblo judío, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que, pues, menospreciados por el mundo judío y no tenían nada. No tenían pactos, no tenían un Dios verdadero, no tenían una escritura, la Torá, no tenían profetas, los profetas no eran para ustedes, no tenían nada, vivían sin esperanza, vivían en la oscuridad total. Entonces, como que Shaul de Tarso está tratando de que entiendan la magnitud del beneficio de estar dentro del pueblo de Israel gracias a Yeshua de Nazaret, recordándoles su pasado. Verso 13. Pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo? Por medio de, y la versión textual hebraica dice, por medio del alma de Mashiach. Que dice versión Reina Valera, leemos el 13, 2:13, dice, pero ahora en Cristo Yeshua, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, ¿sí? Decir el alma de Mashiach, que es decir la sangre de Mashiach. Solo cambia ahí el término, pero es lo mismo. Así que gracias a su muerte, ahora los gentiles pueden estar cercanos a todo esto, que en otro tiempo no había otra manera de que estuvieran cerca. Aunque los judíos farisaicos ponían muchas imposiciones para su conversión, ni aun así podrían asegurar su estadía dentro del pueblo de Israel. Seguimos, verso 14. Porque él, Yeshua, es nuestra shalom. Recuerden que la palabra shalom se traduce como paz, pero no es la única acepción o soresh. También significa reconciliación, que en este caso es más correcta esta shoresh. Y entonces quita shalom, quita paz, por su siguiente soresh, que es reconciliación. Y diría, porque Él es nuestra reconciliación. Y va perfecta esta palabra con el contexto, que dice que de ambos pueblos. ¿Cuáles son esos ambos pueblos? Dos pueblos, judíos y gentiles. Que de ambos pueblos, que formó una unidad, hizo uno, hizo una ejad, derribando la pared intermedia de separación de enemistad. Había una pared intermedia de separación que dividía a judíos y a gentiles. Una de esas cosas que podríamos decirlo es esta expresión que acaba de mencionar en los versos anteriores, incircuncisos. Ya con esa mentalidad y esas expresiones ya hacían una división. Entonces imagínate, esa es una de muchas cosas que hacían los judíos para hacer una división entre judíos y gentiles. Verso y para esto vamos a ver la aplicación. ¿De dónde sacaste, Shaul de Tarso, que iba a haber de dos pueblos iba a ser uno y que iba a traer judíos y gentiles iban a ser un solo pueblo? ¿Acaso no hay un Israel espiritual y un Israel físico? El Israel físico fueron los que mataron a nuestro Señor y el Israel espiritual somos nosotros los gentiles que creemos en Cristo. Pues no. No hay dos pueblos, es uno solo. La teología de se me fue la palabra. La teología de, ahorita me acuerdo de la palabra, de la separación de dos pueblos, no es del Eterno, no está basada en las Escrituras, no hay un respaldo ni siquiera de los apóstoles, ¿sí? Vamos por favor a buscar
Juan, el libro de Johanán, capítulo 10. Johanán, capítulo 10. Ya me acordé. La teología de la sustitución, que se esgrime bastante en el mundo cristiano, que tiene que ver, estamos con Juan, capítulo 10. Esta teología de sustitución dice que los judíos biológicos ya no son pueblo de Dios porque ellos rechazaron a Yeshua y que ahora el pueblo de Dios son los cristianos, los gentiles, los creyentes, porque ellos sí aceptaron a Jesús. Entonces ahí viene la teología de la sustitución. Eso no es correcto, porque vamos a ver qué dice aquí, Johanán capítulo 10, basado en los dichos y palabras de nuestro Maestro de Justicia. Ya lo tenemos. Ahora nos vamos a capítulo 10, verso 10 y vamos a leer desde el 10 y 10 y, mm, desde el 14, ¿sí? 10, 14 dice de Johanán, Juan, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también, y aquí está el verso, también tengo, recuerden que ahí el contexto le está hablando a judíos. Está sentado Yeshua y está hablando a sus discípulos, todos judíos. No hay gentiles allí. Así que se entiende que le está hablando a judíos y que ellos son un pueblo. ¿Ok? Por eso viene esta expresión del verso 15, verso 16, perdón. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Ok? Entonces está hablando de dos tipos de ovejas y de dos rediles. El redil con el cual está en ese momento, que son los judíos, sus discípulos. Pero dice que tiene otras ovejas que no son de ese redil. Que no son de ese redil. Aquellas, las del otro redil, también debo traer y oirán mi voz. Y habrá, ¿cuántos rebaños, cuántos pueblos? Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí? Regresamos a Efesios. No hay dos pueblos, no hay eso de Israel físico y Israel espiritual, no hay eso, es Israel simplemente, constituido de judíos y gentiles. Pero si somos más directos, precisos, no de cualquier judío, no de cualquier gentil. ¿Quién es el verdadero Israel de Dios? Los que son judíos y gentiles creyentes en Yeshua de Nazaret. No hay más. ¿Ok? Bien, entonces, dos pueblos, judíos y gentiles, los cuales, por el alma de Mashiach, la sangre, su muerte y resurrección, hace un solo pueblo, uno solo, no hay dos. Seguimos entonces y dice, verso 14, porque Él es nuestra reconciliación, Yeshua es nuestra reconciliación de judíos y gentiles, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, formó una unidad, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, la enemistad. ¿Sí? ¿Quién derribó eso? Yeshua de Nazaret. Porque si fuera por los fariseos antiguos y actuales, sigue esa división entre judíos y gentiles. 15. Aboliendo en su carne, por su obra, su obediencia de Yeshua, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en ordenanzas contra los gentiles, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, firmando la paz. Ok, vamos por poco a poco. Verso 15, aboliendo en su carne, gracias a su obra, su obediencia, su aquedad, su muerte y resurrección, aboliendo en su carne, ¿qué abolió? La ley de los mandamientos. ¿Cuál ley de mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles leyes? Dados en las ordenanzas contra los gentiles. Ok, entonces estudiantes de Torah. ¿Dónde están los mandamientos en contra de gentiles? ¿Podemos citar algún mandamiento en contra de gentiles? ¿En Bereshit? No. ¿Shemot? No. ¿Bamidbar? No. ¿Vayikra? No. ¿Devarim? No. Y se acabó. Ah, Talmud.
Ah, ok, ahí están. Hoy ahí están. Antes eran así, Torah oral, pero ya se compilaron en el Talmud y en el Shulchan Aruch, Shulchan Aruch se traduce como la mesa preparada, algo así, que es la manera como los judíos llevan ciertas halajot, y también en el libro Pirkei Avot, en el libro de los padres, donde se siguen muchos lineamientos, donde se hace una clara separación de los gentiles. ¿Sale? Entonces, estas leyes de las cuales está hablando Shaul de Tarso no son la ley de la Torá, ley de Dios. Quien hizo separación entre judíos y gentiles no fue Dios, fue, fueron los hombres, en específico los líderes religiosos judíos. Y entonces viene Yeshua y rompe con esta pared intermedia de separación y hace una reconciliación. ¿Sí? Ejemplo claro para que lo entendamos más, pero no sin antes volver a leer el verso 15. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en ordenanzas contra los gentiles, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, firmando la shalom, la reconciliación. Ahora, ¿cómo podemos entender prácticamente este verso? Vamos a recordar tranquilamente, vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vámonos a Mateo capítulo 16. Vamos a hacer unas cuantas aplicaciones. Mateo capítulo 16, verso, desde el 13. Mateo 16, 13. Dice, viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, pues dice que tú eres Johanán el Inmersor. Otros dicen que eres Eliyahu y otros que eres Yermiyahu o algunos de los profetas. Él, Yeshua, les dijo, ¿y vosotros, mis discípulos, quién decís que soy yo? 16. Respondiendo Shimón Kefa dijo, tú eres el Mashiach, el Ben Elohim viviente, el Hijo de Dios viviente. ¿Sí? Ya hemos explicado en otras ocasiones este verso, pero para los que no estuvieron en esa clase, eh, Kefa está haciendo una expresión. ¿Quién es Yeshua? Tú eres el Mashiach, el Ben Elohim viviente, el Hijo de Dios viviente. ¿Ok? Esa es la frase que es el sujeto de todo lo que viene a continuación. 17. Entonces, Yeshua le respondió, cuán dichoso eres, Shimón, hijo de Joná, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Kefa, Pedro, Petros, piedra, y sobre esta roca, y no es la roca de Pedro, no es Pedro, no es sobre Pedro, no, la roca sobre la cual viene la siguiente oración es la declaración que hizo Pedro. ¿Cuál es la declaración? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Eso es el sujeto. ¿Y sí? Entonces Yeshua dice, tú eres Pedro y sobre esto que acabas de decir, sobre esta roca, sobre esto que acabas de decir, edificaré mi Kehilá, mi congregación, mi comunidad, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti, Kefa, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, ahí no está hablando de guerra espiritual, en ninguna manera está hablando de guerra espiritual, está hablando de Geneserot y Takanot, está hablando de mandamientos que podrían establecer los Shaliachim para poder preservar la fe de los discípulos. Bueno, término hebraico atar y desatar. Bueno, 20. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Yeshua el Mashiach. Ahora, vámonos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y en el contexto estamos con Cornelio, ¿ok? Vámonos con Cornelio, Pedro mata y come, no es nuestro tema, así que no nos vamos a detener en Pedro mata y come. La idea es que es un judío
que va acompañado de otros hermanos judíos, por primera vez atender el llamado de un gentil. ¿Sí? Hechos capítulo 10 tenemos el principio de la apertura del Masorot, del buen mensaje para salvación a los gentiles. De Hechos 10 para atrás, Hechos 9, Hechos 8 y así, no hay ninguna narrativa con gentiles, todo es con judíos. Así que, ¿qué significa Pedro, a ti te daré las llaves del reino? Significa que cuando alguien muere, está Pedro allá arriba esperándolos para abrirles el portón y entrar. Y cuando alguien muere, dice, ahí te voy, San Pedro. No, claro que no. Lo que significa es que Yeshua le está adelantando que por medio de él se abriría la apertura por primera vez del camino de salvación dentro del pueblo de Israel a los gentiles. No hay ninguna otra evidencia que se haya dado antes, sino solamente en Hechos 10 con Cornelio. Y entonces viene Kefa, Pedro, atendiendo al llamado de un gentil que no es normal, porque los judíos no hacen amistad ni entablan relación con los gentiles, y esa es la pared intermedia de separación de la cual está hablando Shaul de Tarso a los Efesios, porque ya había muchas alajot, muchos mandamientos rabínicos para impedir que judíos convivieran con gentiles. Miren, y los gentiles son bien idólatras, dicen los rabinos. Así que para impedir que tú peques, si tú llegas a entrar a la casa de un gentil, vas a encontrar en su casa idolatría. Así que como no nos es permitido la idolatría, abominación y demás, mejor no entres a la casa de un gentil. ¿Ok? Ahí viene una primer cerco de protección. Mandamiento de hombres establecidos como leyes de Dios. Después dice, bueno, suponiendo que no tuviera ídolos, te va a invitar a comer. Pero ¿qué crees? Los gentiles no guardan las leyes del kashrut. Comen cerdo, conejo, iguana y todo lo que se mueva. Así que para evitar que vayas a comer algo inmundo, está prohibido comer con un gentil. Y se volvió ley ramínica, pero se volvió ley. Solo mencioné dos de tantísimas que se tenían. Entonces, inclusive los propios discípulos tenían impregnadas esas leyes en su alma. Era necesario que Yeshua rompiera con eso primero con sus discípulos. Y entonces viene todo el tema de Pedro mata y come. No llames tú común inmundo lo que yo he santificado. ¿A quién santificó ya? A los gentiles. ¿Por medio de qué? De la sangre del Mesías. Bueno, ahora leemos Hechos capítulo 10, verso 20 24. Y dice, al otro día entraron en Cesarea Pedro y los que iban con él, y que eran también judíos con Pedro. Y Cornelio, un romano, los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes, por lo tanto, si son parientes, también son gentiles romanos, y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, obvio, a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Y ahí tenemos ciertamente una de las razones por las cuales no había convivencia. No, 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 espérate, yo no soy Dios. Le va a decir Pedro, tú tienes una mentalidad ahí medio errada, así que lo va a corregir. Verso 24. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, obvios gentiles todos. Vean el 28 que es la clave. Y les dijo, vosotros, está hablando un judío, Pedro, a los gentiles, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí? Regresamos a Efesios. Así que, ¿quién había establecido
que los judíos tuvieran tan abominable el acercarse o convivir con un gentil, los propios líderes religiosos. Así que era necesario derribar esa pared intermedia de separación para que el evangelio, el buen mensaje, el Masorot, pudiera alcanzar a los gentiles. Si esa barrera de pensamiento, aún en los propios discípulos Shaliahim, no se derribaba, el evangelio no hubiera fluido entre los gentiles. Y es lo que está dando a entender Shaul de Tarso aquí. No se acercaban a ustedes gentiles porque estaban bien pécoros, estaban bien inmundos, comían de todo, adoraban a la idolatría, hacían brujería. No, ¿cómo un judío se va a acercar con ustedes? Así que viene Yeshua, rompe la pared intermedia de separación y ahora ustedes también, que estaban lejos de los pactos, promesas, salvación, esperanza, profetas, Torá y el Mesías, ahora habéis sido hechos cercanos por el alma, la sangre del Mesías. Y entonces dice, volvemos a leer el 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en ordenanzas contra los gentiles, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Cuando dice hombre, no se imaginen que es una persona, no, está hablando de una em, entidad, ¿sí? Un solo cuerpo, la alegoría de un cuerpo, donde la cabeza es Mashiach. ¿Sí? Así que el cuerpo está conformado de judíos y gentiles. Un solo hombre firmando la paz y reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, por medio del sufrimiento del madero, destruyendo allí las enemistades. Y vino y anunció las buenas noticias de Shalom, de reconciliación y de paz, a vosotros, gentiles, que estabais lejos, y Shalom, por medio que estabais lejos, y Shalom, reconciliación, a los que estaban cerca. ¿Ok? Entonces, ese gran mensaje de salvación por medio de Mashiach para los gentiles que estaban lejos y para los judíos que estaban cerca. Pero estaban cerca, pero no estaban totalmente cerca. ¿Sí me entienden? Porque les faltaba creer en Yeshua, o les falta creer en Yeshua, pero no están lejos, porque tienen la Torá, creen en el Dios de Israel, etcétera. Seguimos y dice, 18, porque por medio de él, de Yeshua, los unos, los gentiles, y los otros, los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo escogido y miembros de la familia de Dios. Y esto también había sido profetizado desde el momento que murió Mashiach. Recuerden que cuando murió Mashiach tembló y el parojet del templo, ese velo que separaba el lugar Kadosh del lugar Kadosh Kadoshim, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió en dos, se partió en dos ese velo. Ahí estaban Koanim, ese momento. Y cuando vieron cómo se rasgó el velo, se espantaron tanto, les dio tanto temor, que mandaron a consultar qué es lo que acaba de pasar, por qué pasó esto. O sea, una cosa es que tiemble y tú has visto una cortina cuando tiembla. La cortina no se rasga en dos, se mueve y si quieres se cae el cortinero, pero no se rasga en dos. Entonces, cuando los sacerdotes que estaban ahí vieron que se rasgó en dos el velo, ¿qué fue lo que pasó? Ellos sabían de las señales, ellos saben de señales. En el mundo judío se sabe de señales. Esto es una señal, dijeron, pero ¿qué significa? No sabían. Pues ahora tú ya sabes qué significa. Se partió en dos y se tiene la entrada ahora, tanto el mundo judío ahora tiene la franca entrada al Padre por medio de Yeshua, como también los gentiles. Verso 21. Verso 20. Así que gentiles, ya que tienen este acercamiento y están cercanos, deben de aprender y crecer espiritualmente, edificándoos sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la piedra del ángulo el mismo Mashiach Yeshua. ¿Qué es lo que nos tiene que ayudar a crecer, a alimentarnos espiritualmente hablando?
los dichos de los apóstoles, Brit Hadashah, los Nevi'im, y ahí está incluido Moshe, la Torá, siendo la principal cabeza del ángulo, lo que fundamenta todo, el cómo vamos a interpretar los libros proféticos como la Torá, como los escritos, Yeshua de Nazaret. Si no te edificas bajo este fundamento que Shaul de Tarso está enseñando, entonces se va a edificar mal. ¿Cómo se ha estado edificando en el mundo judío sin Yeshua? ¿Cómo se ha estado edificando en algunos casos con algunos netzaritas, pero que son más ortodoxos, farisaicos que otra cosa, sin Mashiach? Porque no me dejarán mentir. Cada Shabbat era solo Torah y dichos rabínicos. Casi no nos enseñaban de los apóstoles, ni de sus escritos, ni de los dichos de Mashiach. Citaban más, y no me dejarán mentir, citan más al rabino fulano de tal, al libro rabínico fulano de tal, que a nuestro propio maestro de justicia, que al propio Moshe, que a los profetas como Eliyahu, Elisha, Yermiyahu, etcétera. Y ya ni hablemos de Shaul de Tarso, Kefa, Yohanan, Jacob, etcétera. Así que nuestra línea es netzarita. Y si realmente somos netzaritas, esta es la manera en cómo nos tenemos que edificar. Esto es lo que tenemos que conocer. Que la Torá, el Tanaj, el Brit Hadashah. Y en base a eso es nuestra edificación, donde verdaderamente los demás libros externos son consultivos, no como una expresión mera de jactancia, sino como una realidad. ¿Podemos leer el Talmud? Sí podemos. ¿Podemos leer la Gemara? Sí podemos. Podemos leer, lo que sí no les recomiendo es la Kabbalah ni el Zohar. ¿Podemos leer el Pirkei Avot? Podemos. ¿Podemos leer el Midrash? Podremos. Pero siempre reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Siempre quitándoles las espinas a todos esos libros para no comernos el pescado con las espinas. Pero si todavía no estamos bien ejercitados para saber distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios, si todavía no estamos bien ejercitados para decir esto que están citando está en un profeta o en la Torá y por lo tanto lo tomo, si todavía no sabes distinguir eso y todavía te preguntas, ¿y esto quién lo dijo? Mejor no los leas. Mejor mi recomendación siempre ha sido, maestro, ¿puedo leer la Kabbalah? Pregunta. ¿Ya leíste la Torah completa? ¿Ya leíste el Tanaj completo? ¿Todos los libros que hay en la Torah, en la escritura? No, pues que no. Léete primero lo que está en la escritura. Y no una vez, mínimo 3 veces. Inviértele a eso y para cuando pases a querer leer otro libro, vas a tener el conocimiento para saber extraer la espina de esos libros. Si no, sería un peligro muy eminente para alguien que no conoce la propia escritura, ni los dichos de nuestro Maestro de Justicia, ni de los apóstoles, el leer esos libros, porque fácilmente se va a corromper y se va a ir como hilo de media. Sí, fácil se va. No lo digo por decirlo, lo digo por experiencia. Lo vivimos. Es muy difícil ver cómo líderes de años se dejan seducir por los dichos rabínicos y pasan por alto los dichos de nuestro Maestro de Justicia, los de los apóstoles, los de los profetas y hasta de la propia Torah. Y anteponen la autoridad de los dichos rabínicos a la Tanaj, a la Escritura. Es muy difícil y muy fuerte ver eso, pero es una realidad y sucede. Bueno, entonces, edificándonos en apóstoles, profetas, siendo la principal cabeza del ángulo, Yeshua de Nazaret. Si alguien no se edifica en base a esto, que no se diga Netzarita. Yo entiendo que un judío ortodoxo no hace esto, porque ni a los apóstoles ni a Yeshua tienen por autoridad, así que no hay ningún problema con ellos. Pero que un Netzarita
no se guíe conforme a esto, ahí sí ya tenemos una fuerte, discrepancia. Verso 21, y terminamos. Cuyo edificio, cuya comunidad, cuya vida personal como de comunidad, cuyo edificio se va armando y crece para ser un templo sagrado en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach. Así que Shaul de Tarso tiene mucho que enseñar a los efesos. Ellos vienen con mucho paganismo y aparte viene el contrapeso de los fariseos de su época, que los van a querer hacer judaizar, que se circunciden y que guarden toda la ley de los rabinos. No la ley de Moisés, la ley de los rabinos. Tiene una doble tarea aquí Shaul de Tarso. Su labor titánica, fuerte, que requería de conocimiento vasto. No por nada el Eterno escogió a Shaul de Tarso. ¿Quién como él que conocía de pies a cabeza el judaísmo y el judaísmo rabínico? ¿Quién como él que también se movía en ámbitos gentiles por su doble nacionalidad, que también era romano y que probablemente, muy seguro, hablaba griego también, para poder desenvolverse y moverse tanto en el judaísmo como en el ámbito gentil? Tiene su mérito. Bien, pues anótenle dónde nos quedamos. La próxima semana vamos a ver capítulo 3 del libro de Efesios. Y pues que el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nos afirme y confirme en nuestro Adón Yeshua de Nazaret y nos ayude a crecer como ese cuerpo bien edificado en santidad que el Eterno quiere y demanda de nosotros, el pueblo suyo, el pueblo de Israel. Quien habló con ustedes, Morel Shah, en la ciudad de Puebla. Un saludo cordial, hermanos. Que pasen una excelente noche. Nos vemos la próxima semana, próximo jueves, 8:30 de la noche, para continuar con el capítulo 3 de Efesios. Un saludo cordial. Shalom, shalom. Laila Tov.